Bueno, vamos a seguir muy pendientes de lo que ha ocurrido en Astún. Se lo contaremos a lo largo de este informativo. Les contamos también que 66 personas murieron el año pasado en siniestros de tráfico en la comunidad. 55 de ellos en vías interurbanas. Es uno más que en 2023 y a ellos habría que sumar 11 personas, 11 fallecidos en núcleos urbanos. En Huesca y en Teruel la mortalidad, como ven, se ha reducido, pero en Zaragoza ha aumentado, 10 fallecidos más que el año anterior. La mayor parte de los siniestros fueron en carreteras convencionales, pero destaca el incremento registrado en autovías y autopistas. Un 33% de esos siniestros se produjeron en ese tipo de vías. En la provincia de Zaragoza se han duplicado. La A2 y la Nacional 232 son las dos vías donde más han aumentado los accidentes. Al volante, toda precaución es poca. Siempre utilizo las autopistas, si puedo. Habitualmente vamos por autopista. Bueno, lo único no dormirse, porque a veces es demasiado monótono. Los riesgos de las autopistas y autovías existen y cada vez son más palpables en la sociedad. De los 5 accidentes mortales que se han producido en lo que llevamos de año en Aragón, 4 han ocurrido en carreteras convencionales y 1 en la AP2. Esta vía ha incrementado el tránsito de vehículos en más de un 60% desde que se liberalizó en 2021, cifra que asciende al 147% si solo nos fijamos en los vehículos pesados. Pues yo todos los accidentes que veo es en la autopista, o sea que... Los transportistas ponen el foco en el mantenimiento de las vías. Creen que en muchos casos están descuidadas. Vamos, la AP2, que se ha liberalizado ahora, tendría que estar en perfecto estado. No lo está en muchos tramos. Tenemos tramos de la A2, de la Nacional 2, que también se emplea, porque tenemos que salir a las áreas de servicios, que se ha dejado totalmente. No se ha interconectado A2 con AP2. Además, señalan la A68 y la Nacional 232 como los tramos más peligrosos para circular. Piden asfaltar calzadas, la retirada de árboles cercanos a la carretera y la actualización de carteles luminosos para fortalecer la seguridad. Y proponen crear una aplicación móvil sobre atascos para mejorar la circulación.